Hola, hola, ¿cómo están? Soy Cristian Fuentes y esto es Cuchillos y Navajas con Sentido Común. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre las réplicas, copias, falsificaciones y los cuchillos originales. ¿Cuál debes elegir y por qué? Vamos con la intro. Bueno, como ya les comentaba, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre este tema, que es un tema muy, creo yo, delicado, a veces controversial. Por supuesto que sí, es un tema que creo yo que es bastante personal, así que me van a permitir dar mi opinión al respecto. Mi opinión que tal vez les pueda servir también como una guía. En realidad es porque yo trato de ser empático con ustedes y con toda la gente en general. Hay cosas que, por ejemplo, en algún momento tal vez se malentendieron. Déjenme cambiar un poquito el ángulo de cámara para que puedan ver un poquito más de cuchillos. Por ejemplo, a ver, yo no es que odie o no me gusten algunos cuchillos de gama alta, por decirlo de alguna manera, entre comillas, como por ejemplo el cubo de Boina Verde, que ahora poco creo que salió una versión nueva, se supone, qué sé yo, limitada, qué sé yo, que la hoja pavonada y las cachas, digamos, en G10, que creo que es lo único que aporta como nuevo. Yo la verdad he visto algunos videos por ahí de colegas, qué sé yo, españoles que han hecho las revisiones, pero en el fondo es más de lo mismo. No han cambiado el fallo, que yo creo que es el peor fallo que tiene este cuchillo, que puede ser muy lindo estéticamente, pero para mí es un fallo y sigue siendo igual, aunque la mona la vistan de sea, para mí sigue siendo mona igual. Así que, bueno, es un buen cuchillo, claro que sí, yo siempre lo he dicho. Pero hay algo que hay que entender aquí. Cuando yo doy mi opinión, y sobre todo cuando hablé de este cuchillo, y no solamente sobre el Cudeman en este caso, bueno, sí, en este caso sobre el Boina Verde, estaba basado en la experiencia, quiero decir, de gente normal, común y corriente, que no tiene experiencia reafilando un filo afalcatado, obviamente, que evidentemente tampoco vamos a andar metidos en las trincheras cortando alambres con algo de este tipo que es ridículo. Hoy en día todos saben que tomas un alambre incluso con la mano y lo puedes doblar o agarras un pedazo de madera, un palito que si yo lo tuerce. O sea, no tienes para qué destruir un cuchillo para hacer una estupidez de cortalambre. No sé si se entiende el concepto. Entonces, no es que el cuchillo para mí en sí sea una mala opción. Claro que es una buena opción porque es un buen acero, es una casa reconocida, que se sabe que tiene buena calidad, a pesar de que tiene sus detallitos, como quizás podrán ver acá. Déjenme ver, a ver si pueden ver. Dame un segundo que me voy a cambiar los faroles, digamos, para poder ver mejor esto. Y, y bueno, no hay cuchillos perfectos. Yo siempre se los he dicho, digamos, que no hay en ninguna parte van a encontrar ustedes un cuchillo a la perfección. Siempre van a haber detalles y cosas que, digamos, no están bien hechas, simplemente, ¿ya? En este caso, por ejemplo, sí, bueno, en realidad tiene esos detallitos de terminaciones, podemos decir, aquí por ejemplo podemos ver, claro, no los van a ver exactamente, pero bueno, a ver, así tal vez puedan ver que el biselado no es el más bonito, ¿ah? Como pueden verlo ahí, creo yo. Así que tampoco hay que jactarse de tener como la mejor cuchillería del mundo. Yo creo que de ahí un poco pecamos, y digo yo pecamos en general, y sobre todo lo que es la comunidad cuchillera española de creerse como en este punto. Y perdón que tal vez me echa mucho español encima, pero no es así. Quiero decir que yo sé que tienen mucha historia, por supuesto que sí, más que todos los países de Sudamérica, por supuesto que sí, pero en Europa en general hay mucha historia, no es solo de España. Tiene historia en lo que tiene que ver con filo y espada, lo tienen los teutones, los alemanes, los finlandeses, los rusos, bueno, los otomanos, qué sé yo, y otros imperios, obviamente, los romanos, obviamente, que son mucho más antiguos tal vez. Entonces, bueno, a ver.
yo creo que no hay que quedarse en los laureles ni llorando, sino que hay que ir evolucionando. Y hoy en día, por ejemplo, obviamente yo no voy a recomendar un cuchillo como este, que obviamente tiene estos fallos, que sea táctico, militar, me da lo mismo. La cuestión es que para mí es un fallo y es un fallo, punto. O sea, este cuchillo yo lo compré, a mí no me lo regalan, como algunas otras personas que les regalan o les pasan los cuchillos, digamos, para que los revisen y están prácticamente obligados a hablar bien de los cuchillos, ¿ya? En este caso yo no, yo lo único que admiro de este cuchillo obviamente es el grosor que tiene, que es prácticamente un machete. El acero, por supuesto, que es estupendo. Sí, tiene cosas buenas, claro que sí. Es un cuchillo en el cual yo en el futuro voy a rellenar estas rendijas, estas ranuras, porque es lo único que yo realmente encuentro ridículo en este cuchillo y no se lo recomendé a gente novata porque en realidad no es fácil de afilar un cuchillo normal, tampoco va a ser fácil un afalcatado, menos aún para una persona que es inexperta. Y esa es la razón por la cual yo no lo recomendé y deben entenderlo, porque yo en ese sentido este canal se trata de sentido común y ser empático con todas las personas. No, este no es un canal para expertos, ¿ya? Para gente que sabe hacer esto perfectamente. No, este es un canal para gente que está aprendiendo, para gente que va de menos a más y por esa razón yo no recomendé este cuchillo, ¿ya? Obviamente. Lo mismo pasó con el Easy 6, que es otro cuchillo original también, que aquí no solo tengo copias, también tengo cuchillos originales, que los compro yo, vuelvo a insistir, y es un cuchillo que evidentemente no lo recomendé porque en este caso no es un problema de diseño, está muy bien diseñado, me encanta este cuchillo, el diseño que tiene, pero aquí en este caso es el precio. Porque yo, por ejemplo, tengo un cuchillo como el Schrade, que sin embargo es un 1075 y este un 1095. El Schrade, estoy seguro que el acero está más endurecido que el 1095 del 16. ¿Ya? Y entonces, yo recomiendo el Schrade porque es un cuchillo, digamos, de una marca norteamericana reconocido. Y obviamente vale mucho menos. El Schrade está rondando los $50 al día de hoy. Entonces, si a ti te gusta el batoneo, yo recomiendo obviamente la versión, no la SSH 36, que es sino la 37, que es un poco más larga, igual que esta, pero más larga, pero te da más amplitud, digamos, para meterte con un palo más grueso, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo te voy a recomendar a ti comprarte el Easy 6, que cuesta casi $200? Y ¿por qué no te voy a recomendar comprarte el Schrade, que es un estupendo cuchillo al día de hoy todavía, por $50? ¿Me entiendes? Este es el concepto que tengo yo y esa es la base de este canal, ¿ya? Sin embargo, también hay, por supuesto que hay cuchillos muy buenos españoles, como por ejemplo este Nieto Apache, que es la versión de 18 centímetros, quiero decir, de hoja, que es un excelente cuchillo. Está hecho en un acero básico, sí, en 1.4116, es un MOVA, pero vale solo alrededor de $40, po. O sea, o 40 euros, digamos, hablemos de plata española para que lo pongamos en contexto de España, digamos. Y sin embargo, por ejemplo, esa era digamos, mi crítica a la casa Joker con este otro cuchillito que vale lo mismo prácticamente que el Nieto. Yo lo vi, bueno, en las tiendas estas una tienda, digamos, española, digamos, y verifiqué que la diferencia era de solo de $2. Entonces, ¿cómo me explican a mí que está siendo fabricado este cuchillo en el mismo acero que el Nieto? Y miren la cantidad de labor que debe tener, horas trabajo, horas hombre, este cuchillazo, ¿ya? Y va a costar lo mismo que este otro, que es un vaciado plano, que no tiene absolutamente nada. Lo único nomás está este grip que le hicieron acá arriba y un par de tornillos y listo, y vamos exponiendo madera. Entonces, son cosas que a veces llegan a ser inexplicables y por esa razón yo obviamente no recomendaba este cuchillo y no lo sigo recomendando porque para mí está sobrevalorado. Y aquí entra el Aurri y también entra el Montés, qué sé yo, que son cuchillos del mismo tipo de acero y de las mismas dimensiones. Son cuchillos muy básicos que cuestan mucho dinero. Mucho, digo yo, $40, porque tenemos alternativas mejores por ese precio. Otro ejemplo también, por ejemplo, es Silici 4, que también es un cuchillo que, si bien es cierto, está fabricado en un acero excelente, qué sé yo, ya el 1095, digan lo que quieran. A mí no me gusta en todo caso porque obviamente siempre
voy a preferir un acero inoxidable como un 14C28N, como un 440C y qué sé yo, y tal vez me dirán, bueno, entonces ¿para qué lo compraste? Bueno, lo compré porque tenemos todo el bichito de comprar el cuchillo que se supone que es el top, ¿cierto? Cuando nosotros empezamos en la cuchillería siempre andamos comprando cuchillos por la marca, ¿ya? Y eso les pasa a todos, sé que no me vengan con cosas de que no, a todos nos pasa lo mismo, a mí también, ¿ya? Que queremos comprar un cuchillo porque es la marca top, qué sé yo, y aquí acá. Entonces, muchas veces dejamos o pasamos por altos cuchillos, por ejemplo, como este mismo, que lo recomendé por sobre el Joker, que es un cuchillo que no cuesta más allá de $10, fabricado en 5CR15, un acero incluso tal vez mejor incluso que el 1441, porque el 4116, ¿por qué? Porque el 5CR15 es equivalente al 440A, que vendría siendo el MOVA 58, que es un poco mejor que este otro MOVA, ¿ya? El MOVA 58, recuerden que es el verdadero acero español, digamos, o que se fabrica allá en España, el MOVA, y este no, este el 1.4116 es el acero MOVA alemán, el original, el más básico, el 420, que es el de toda la vida, y el 58, vuelvo a decir, viene siendo igual que este, que vendría siendo un 440A. Así que por lo tanto es evidente que voy a recomendar este cuchillo por sobre este, pues. Si este cuesta menos de $10, ¿cómo no lo voy a recomendar? Que este traiga una funda de cuero, bueno, ojalá, bueno, todos traigan funda de cuero, pero bueno, ese es otro tema. ¿Ya? Entonces, hablando de cuchillo, que es lo que nos importa a nosotros, la herramienta, evidentemente que sigo recomendando este por sobre los otros. Y ahí es cuando viene la conversación que tenemos nosotros entonces y decimos, pero ¿por qué no comprar copia? ¿Por qué no comprar uno? Las copias, yo realmente, de verdad, muchachos, yo no las recomiendo. A ver, si ustedes me preguntan, yo prefiero que junten dinero y se compren un buen cuchillo de manufactura, de fábrica, de marca, ¿cierto? Aquí les di un ejemplo, por ejemplo, con el Nieto, que es un cuchillo español. Yo sé que hay otros cuchillos españoles también que no son tan caros y son de buena calidad. Yo sé que sí, no los conozco todos porque yo vivo en otro país, así que nuestra realidad no es España, lo siento muchachos. Entonces yo no conozco todos los cuchillos que tienen ustedes allá. Yo conozco más el general de los chinos, de los alemanes, digamos, incluso de los norteamericanos. Conozco mucho más los cuchillos norteamericanos, creo yo, que los españoles. Así que bueno, hablo en base a eso. Y en lo que refiere a los chinos, claro que tenemos alternativas buenas. Por ejemplo, como ya saben, la casa Brother de los chinos fabrican en acero D2, en acero 440C, cuchillos como este, ¿cierto? Este es el Brother 007, que yo lo he mostrado varias veces. Tenemos también a la casa Sanremo, que Sanremo es una casa muy reconocida mundialmente, con cuchillos excelentes, ya con un acero 14C28N o 8CR13, como en este caso, un acero de muy buena calidad. También tenemos a la casa Kesiwo, que también fabrica en acero D2, en 14C28N, y en este caso no recuerdo qué era, pero me parece que es D2 este. Tenemos otro tipo acá, ¿ve? De cuchillo muy bueno, y son cuchillos que rondan o valen menos de $30. Ese es el tema, ese es el punto. Son cuchillos valen menos de $30. Este es un poquito más caro, que valen 35. Y aún así siguen siendo más económicos que los de $42 o qué sé yo, que son de otra, por ejemplo, más económico que el Easy 4. Y yo entre estos dos, obviamente te voy a recomendar este, una por el precio, porque este va a costarte 150, $180 y va a tener un acero que tampoco ni siquiera es inoxidable. Entonces solamente estás pagando la marca, ese es el tema, ese es el punto. Ahora, si quieres un cuchillito un poquito más grande, también tenemos a la casa Effengro, que está fabricando en D2 y en 14C28N, cuchillos bastante buenos, tanto para la casa como para la defensa, como este, ya que es bastante conocido. Hay muchos modelos más de Effengro. Effengro tiene incluso en DC53 aceros de bastante buena calidad, pero son cuchillos que rondan los $40. ¿Se dan cuenta? Son cuchillos que están en ese, no sobrepasan los $50, pero ya estamos hablando de acero DC53, pues viejo. O sea, no estamos hablando de un MOVA 1.4116, estamos hablando de un DC53, un 14C28N, ¿se dan cuenta? Entonces, después de eso, al final, a ver, a lo que quiero llegar a esto yo, es de que tenemos alternativas, digamos, de buena calidad, de marca, para no estar comprando
obligadamente las falsificaciones, porque de las falsificaciones que yo les he mostrado a ustedes, las únicas que yo realmente recomiendo son tres, que ya las saben cuáles son, que fue la última compra, digamos, bueno, el Cold Steel Master Hunter, que ya lo conocen, ya este es uno de los únicos cuchillos que yo recomiendo como falsificación comprarlo, porque en realidad se destaca por sobre el resto. El otro que ya saben es el Top Brakimo. Y el Top Brakimo, ustedes saben que es un cuchillo que cuesta alrededor de $200. Obviamente es un cuchillo caro. Y si vamos a usarlo para batonear mayoritariamente, porque para eso prácticamente está hecho este cuchillo. Aquí yo, por ejemplo, uso el sentido común y digo, bueno, entonces, ¿por qué vaya a estar gastándote $200 en este cuchillo si lo vaya a usar puro para andar macheteando? Bueno, entonces se justifica tal vez un poco la compra de un cuchillito de este tipo, digamos, ¿cierto? Que si bien es cierto no es original, pero nos va a rendir prácticamente lo mismo, porque ¿cuál va a ser la diferencia entre un original y un acero 420 y un acero alto en carbono, qué sé yo, a la hora de batonear? Claro que puede que el acero 420 se nos doble, ¿cierto? Pero para que se doble va a costar mucho. Recuerden que yo a este Brakimo le he hecho miles de pruebas. Ustedes han visto todo lo que he batoneado con este cuchillo y jamás se ha doblado. Miren cómo está. Entonces estamos hablando de un cuchillo que cuesta el 10% de lo que cuesta el original. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Es que ese es el tema. Claro que el material a lo mejor no es premium, sí, entiendo. Pero bueno, y acá tenemos el otro también, que también estoy recomendando el último, porque el último que compré de la marca Benchmade, pero es porque es un cuchillo Skinner. Ahora, cuando hablamos de Skinner, tienen que entender que el Skinner se caracteriza por ser un cuchillo de corte, un cuchillo de despiece, de descarne, ¿cierto? Que no necesitamos un acero alto en carbono, no necesitamos un acero ultra duro, no necesitamos un Böhler 695 o un 690, no necesitamos un 1095 que se nos va a oxidar solamente al mirarlo, ¿ya? Entonces, tienen que entender para qué están hechos algunos aceros y en base a eso, digamos, poder tomar decisiones acertada, porque para este tipo de labores, créanme, para despiezar un animal, créanme, con un 420 es más que suficiente, un acero inoxidable, ¿ya? O bueno, si es mejor, obviamente, un 440C, qué sé yo, un Sandvik 12C27, un 14C28N, por supuesto que va a ser mejor aún, ¿cierto? Pero ya podemos tener la base con esto. ¿Ya? Entonces, como ya les decía, los únicos cuchillos falsificados que yo puedo decir, mira, este cuchillo no es original, pero vale la pena comprarlo y tenerlo. ¿Por qué? Porque te sirve para los que quieren practicar, también les va a servir, porque obviamente no va a estar estropeando un cuchillo. Si te compras un 16, por ejemplo, yo sé que no va a ir a batonear con un 16. Estoy absolutamente seguro que no va a ir a batonear, porque seguramente te va a costar juntar el dinero un mes o 2 meses, o incluso más tiempo algunos, para poder comprarlo. Y yo sé que cuando lo tengas, lo único que va a hacer, lo va a mirar todos los días ahí, lo va a tomar, te lo va a poner en la mano, vas a ver cómo se siente y todo eso. Porque estamos hablando de que son cuchillos caros, es evidente que no lo vas a ir a arriesgar a estropear, aunque tenga una garantía de por vida, porque como ya saben, la garantía puede ser muy de por vida, pero para los que vivimos, por ejemplo, en Sudamérica, enviar esta cuestión para Estados Unidos nuevamente es un costo adicional exagerado, porque en realidad ellos exigen que vaya, no sé, pues en un envío especial y qué sé yo, y al final nos sale más caro que el cuchillo la cuestión. Entonces, por eso digo yo que al final del día, todo lo que son las garantías de por vida corren más que nada para la gente que vive en la parte local, en este caso los estadounidenses, digamos, y tal vez a los que están en Europa. No sé si hay representantes allá o no. Pero bueno, ese es otro tema. Y así como lo que estamos hablando ahora, también hay alternativas, pues viejo. Hay alternativas como por ejemplo los cuchillos pakistaníes que se están haciendo ahora, que Marvel, como este, era un cuchillo norteamericano, o evidentemente lo mismo que el Chereit tío Henry, ¿cierto? Que son cuchillos de despiece, son cuchillos de caza, que ahora uno se está fabricando en China y el otro se está fabricando en Pakistán. Pero aún así siguen siendo buenas alternativas, porque son cuchillos de $30, pues viejo. Son cuchillos de $30, cuchillos tal vez no son enterizos, pero son bonitos y para lo que están hechos también, porque estos no son para ir a partir tronco al monte, ¿cierto? Estos son cuchillos hechos para despiece, para descarne, ¿ya? Y ese es el tema. Entonces también tenemos, por ejemplo, en las casas
China. También tenemos otra marca bien económica, bastante decente, que es la copia, que yo la he mostrado mucho. También tenemos cuchillos tipo persa, como estos, de despieza, acá tipo una especie, no es un tanto, pero es algo por decir el concepto general, en 440C. Entonces, hay alternativas, viejo, de 20. Mira, este cuchillo cuesta $13. $13. ¿Se dan cuenta? Un cuchillo que está fabricado en G10, full tank, no recuerdo el espesor de hoja, pero a veces quedaron como 4 milímetros. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo yo puedo seguir recomendando cuchillos que cuestan carísimo? Digo yo al lado de esto. Y este cuesta tan solo $13, ¿ya? Que la funda no es de cuero. Ok, ya, bueno. Quitémosle $10. Aún así son $20 ese cuchillo. ¿Se dan cuenta? Acá tienen otro. Si te gusta batonear, acá tienes un cuchillo de marca china, pero es de marca, y puedes batonear perfectamente con este cuchillo. Es un pulido de espejo, como pueden ver. Entonces, siempre hay alternativas. A eso es lo que voy yo. O sea, no es necesario que nos vamos a los extremos. Si quieres juntar dinero y comprarte un cuchillo de marca, por supuesto que sí, está en todo tu derecho. Yo siempre he dicho, tenemos que tener por lo menos un cuchillito de respaldo, de buena calidad, por supuesto que sí, pero no hay que volverse loco, no hay que volverse loco, ¿ya? Porque yo por ahí veo gente que incluso se compra una copia solo por aparentar. Digo yo, se compran copias o falsificaciones solo por aparentar. Y ese es un error. Ese es un error. Ese es un error garrafal. ¿Por qué? Porque obviamente cuando vamos a ir digamos, al uso diario, digamos, de estos artículos, en algún momento se nos van a fatigar, se van a echar a perder y vamos a empezar a lanzar garabatos al aire y vamos a decir, chuta, esta cuestión que salió mal, y que sé. Porque obvio, pues si estás pagando una copia, no estás pagando un artículo original, ¿cierto? Y esa es la razón por la cual yo hice este canal, digamos, para poder recomendar cuchillos de buena calidad a bajo precio, que son estos mismos que estoy mostrando acá ahora mismo, de la marca Brother, por ejemplo, que es una marca, ya como lo he comentado varias veces, muy buena, china. Tienen a Sanremo, Kesiwo, Effengrow. Entonces hay alternativas. A eso es lo que voy, ¿ya? Y entonces yo, digamos, voy a este punto, digamos, de tratar de que las copias o falsificaciones que yo les presento, por ejemplo, no sobrepasen el umbral de $20. Yo, por ejemplo, ya una copia o una falsificación por más de $20, yo la considero ya que no vale la pena comprárselo, porque ya tenemos cuchillos que cuestan alrededor de $30, digamos, y son originales. Ya, ese es el tema. Entonces, no podemos tampoco pagar por copias. Por ejemplo, hay unas copias, yo he visto, de hecho, viene un IC 4 de versión AliExpress, por supuesto, viene en camino. Hay 3 versiones del IC 4 ya en AliExpress. Venden una 1095, que es la que compré yo, que cuesta alrededor de $30. Ya, es un cuchillo, ese IC 4 yo no lo quería comprar porque son $30 para mí perdido. Ya, pero lo hago por el canal porque tengo que hacer esa comparación con el original, y como esa versión se supone que está hecha en 1095, por eso la compré, ya para poder compararlo con este. Y otra cosa que debo mencionar, hay dos versiones más que venden. Una es el S30B, me parece, si no me equivoco, y el otro es en versión 8CR13, o 9CR15, algo por ahí, que se supone que es el acero chino, ¿ya? Que creo yo que si fuese verdad, sería obviamente la opción a comprar, la que yo les recomendaría a ustedes comprar esa versión con el 9CR13. El problema es, y aquí es donde les vuelvo a insistir, que tengan mucho cuidado, sobre todo cuando llegan y compran en AliExpress. Traten de ir con los links míos, no porque yo me quiera ganar una comisión, es porque están comprando el artículo que yo les estoy mostrando. Porque yo estoy seguro que han comprado cuchillos que dicen 14C28N, vale $40, y llegan, lo compran y después la cuestión no es 14C28N, es una estafa. Métanse bien en la cabeza eso. Para eso les dejo mi link acá abajito, digamos,
para que ustedes puedan comprar con seguridad y con tranquilidad el artículo que están comprando, ¿ya? Para que no les metan la mula. Por ejemplo, lo mismo va a pasar con este cuchillito bonito de Benchmade. Si ustedes llegan y lo compran en cualquier otra tontera por ahí, yo no puedo asegurar que esto sea de cuero. Si ustedes lo compran en el link que yo les estoy dejando abajo, obviamente que yo sí les aseguro que esta va a tener la funda de cuero y va a ser este cuchillo que yo les estoy mostrando acá, hermoso cuchillo por cierto, ya, y que cuesta no más de $17, porque si ese es el tema, es un cuchillo que cuesta menos de $20. Entonces, sí, y aquí es donde volvemos a la retórica. Si estamos pagando $20 por un cuchillo hecho en acero 420, en una funda de cuero, ¿por qué vaya a tener que pagar el doble por otro hecho en el mismo acero, también con funda de cuero y qué sé yo? ¿Por qué? No, no hay razón. Entonces, claro, aquí eximo de culpa a todos mis amigos españoles, por favor, perdónenme. Yo entiendo que ustedes por estar allá puede que tengan precios, digamos, mejores, sean más económicos y está bien, pero para el resto de los mortales, de los que vivimos en el mundo, porque no todos vivimos en Europa, los que vivimos en Sudamérica o en Norteamérica, incluso en Estados Unidos, tenemos a China como opción, obviamente, para comprar cuchillos más económicos. Yo sé que muchos de ustedes también compran cuchillos de China. Y bueno, y como ya les comentaba, no hay para qué llegar a comprar falsificaciones, y es el tema de hoy, ¿cierto? Entonces, como yo les decía, tenemos esta marca Copia, ya que tienen cuchillitos bien bonitos de campamento. Entonces son cuchillos de campamento, miren, cuchillos lindos, ya, bien hechitos, y damasco, ojo, miren, ese lo raspé incluso para llegar a la médula del damasco y ver si era digamos, un trucho, y no lo es, pues. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, yo les voy a mostrar de cerca de que el damasco es real. Aquí le pasé, digamos, el esmeril angular, ¿ya? El Dremel, digamos, y espero que puedan ver ahí que el patrón sigue estando presente, ¿ya? A pesar de que yo lo raspé todo. Lo mismo pasó con una, perdón, que les voy a mostrar, déjenme buscarlo. Porque en algunos casos, claro, yo entiendo que obviamente hay falsificación y todo lo que quieran, ¿cierto? De este tipo también. Pero como pueden ver acá también está, ahí se nota, digamos, en el acero, en la parte de acá, arriba, digamos, de que está rayado, porque le pasé lijé todo esto. Pero ahí pueden ver ustedes el patrón, que también es original, es real. No es un damasco falso, como por ahí dijeron algunos, que solamente estaban dibujados con láser, estas cosas. No, por supuesto que no. Aquí se nota perfectamente que es real. Entonces, nosotros sí buscamos, bueno, y ven mis videos, y en el fondo, bueno, por eso yo hice este video, yo me encargo, yo hago este trabajo, digamos, de buscar cuchillos económicos, digamos, que obviamente puedan solventar esa falencia que tenemos, ¿cierto? A veces, y que solo nos dedicamos a comprar cuchillos caros, qué sé yo, que obviamente es entendible, a mí también me gusta, si yo no les niego ni les miento cuando digo que a mí me gusta este cuchillo de igual manera, pero para tener este tipo de cuchillo, y vuelvo a insistir, y acá vuelvo a otra retórica, perdón, que vuelva, como por ejemplo el mismo boina verde, esos cuchillos que necesitan un poquito de conocimiento para poder usarlo. Que lo compre y lo use está bien, pero cuando te falla el filo, ya vas a empezar a necesitar tal vez recurrir a alguien que te lo afile, como alguien por ahí dijo, no, sí, para mí se desafila esta cuestión, yo lo mando a un taller. Oye, sí, pero estamos hablando de que eso lo hace cuando tienes una vida normal y diaria. Estos cuchillos están pensados para sobrevivencia, para uso de combate, para uso táctico, para lo que quiera, para el día del fin del mundo, como se dice, y yo para eso lo estoy guardando, ¿ya? Entonces, si yo tengo ese problema en esas situaciones de supervivencia o sobrevivencia, no, ¿a dónde voy a ir? ¿Voy a ir a un taller para que me lo reafilen? Por supuesto que no, eso es ridículo y estúpidamente absurdo, ¿ya? Porque en el fondo, esto, como ya lo dije en un video anterior, nosotros si tenemos un auto tenemos que saber cambiar un neumático, ¿ya? A nosotros para hacer prepper o no coleccionista, porque este no es un canal de coleccionismo, se los digo desde ya, este no es un canal de coleccionismo, aquí nosotros usamos los cuchillos, yo los cuchillos, como ven, si tengo que estropearlos para hacerle una prueba, yo lo hago, no me interesa, yo no tengo los cuchillos en una vitrina, yo soy una persona que usa los cuchillos,
ya, y que lo hago por supuesto por ustedes, por mi canal, para que vean si funcionan, si no funcionan, si se doblan, si no se doblan. Me importa un comino si se rompen, no me interesa, y esa es la verdad, porque este es un canal de prueba de cuchillos donde tenemos que conocerlo y saber si vale la pena, si yo puedo recomendarles un cuchillo, por ejemplo, como este mismo excelente que sigo. Ya, miren el espesor de hoja, un Stonewatch precioso, un cuchillo muy robusto. Este es un cuchillo muy robusto, que yo le modifiqué el microfilo porque a mí me gusta más cortador todavía, porque venía, si no me equivoco, a 22 y yo lo bajé a 18, pero es un tema mío, como ya les digo, y por eso que nosotros tenemos que aprender también a afilar cuchillos, si no es algo difícil. ¿Ya? Teniendo los implementos necesarios, se compran ustedes sus cositas, qué sé yo, y van practicando con cuchillitos baratos como por ejemplo con estos falsificados que ya les he mostrado tantas veces, que andan por ahí, bueno, no importa, cuchillos de $5, de $10, ¿cierto? Practiquen con ellos y después se tiran ya con cuchillitos ya de mejor gama, ¿ya? Y comienzan a hacer sus filos al estilo de ustedes, ¿ya? Dejen digamos, sus afilados, sus microbiseles a su estilo, a lo que ustedes quieren tener, ¿ya? Esto es todo libre, así, es decisión propia de cada uno, cómo lo queramos manejar. Y bueno, y volviendo al punto central de esto, entonces finalmente yo recomiendo comprar originales siempre y cuando obviamente no sean absurdamente caros ni estúpidamente caros. Estos son cuchillos con sentido común, como el Cherate, que lo he dicho mil veces, un cuchillo excelente, pero excelente. Si quieres un tanque de cuchillo a buen precio y obviamente que todavía está, ojo, que todavía se vende, ya, porque todavía existe, menos mal, porque es un cuchillo que no, es un modelo bastante ya antiguo, y pero es excelente por el acero, por la fabricación, por todo, sí, es un cuchillo muy bueno. Entonces estamos hablando de $50, o sea, prácticamente vale lo mismo que lo que cuesta este otro bicharraco del Joker Águila. Pues entonces se dan cuenta cómo yo les voy a seguir insistiendo en comprar cosas como esta. Por supuesto que no. ¿Ya? Aquí tienes un cuchillo, si te gusta el batón, y como ya dije, muy bueno, con choil. Bueno, este no es una revisión, pero se los digo porque Chota, la verdad que no me canso de decirlo, que al día de hoy sigue siendo uno de los mejores cuchillos precio-calidad del mercado en el mundo. Así, en el mundo, ¿ya? Por el acero, por todo. Es un cuchillo muy económico, ¿ya? Y en la casa, en lo que es casa, por supuesto que recomiendo el Nieto Apache. Yo sé que Muela también tiene otros modelos bastante bonitos y buenos, pero en este caso, este es full tank. Y por eso creo yo y recomiendo mucho este Nieto Apache para lo que es casa, por esa razón, porque es full tank. Y los de Muela, la mayoría son con espiga oculta, qué sé yo, que me gustan bastante también los tipos Bowie y todo eso, pero prefiero este. Y por eso compré este Nieto. Ya, este otro cuchillo que recomiendo mucho si te gusta la casa, porque es bastante económico, es muy económico, no es caro, no es expensivo. Y bueno, y después ya la gama que sigo recomendando, por supuesto, es toda la gama china de Effengrow, como ya les dije, que Effengrow tiene muchos modelos más aparte de este, o sea, muchos modelos. Si ustedes se entran a mi link, digamos, de Effengrow con este enlace, digamos, y buscan los otros modelos que hay ahí, olvídense, son todos modelos muy buenos que, como les dije yo, rondan entre los 30 y $50. O sea, son cuchillos con hojas de 13 centímetros, 14 centímetros, bastante decentes. Y después tenemos, por supuesto, a Brother, que son cuchillos que rondan los $35, como ya les dije, cuchillos originales en buenos aceros, ¿ya? Que no son marcas como Easy, que no son marcas como Cavar, está bien. Pero ustedes tienen que tener sentido común, deben dejar de adular y perseguir las marcas o el marketing. Ustedes deben aprender a tener cosas funcionales que sean con sentido común, como este canal. Si esta es la razón del canal, buscar estos cuchillos, digamos, de toda esta gama que les mostré recién, incluido, como ya les dije, este Nieto Apache, ya, y que yo sé, como vuelvo a insistir, que hay otros cuchillos también de la cuchillería española que no son tan caros y son de muy buena calidad, pero como ya les dije, yo no los conozco todos, ni los tengo todos, por supuesto que no. De hecho, yo tengo cuchillos españoles, debo tener tres, más de tres no tengo, y bueno, pero sí sé que hay.
¿Ya? Así que, y el resto, obviamente, tienen toda la que es la gama de los cuchillos si realmente no tienes dinero y ese es tu problema, bueno, tienes aquí estos cuchillitos, pues, los cuchillos de la empresa Copia, como ya les dije antes, ya tengo los links ahí, les he dejado. Todos estos cuchillos de la empresa Copia son excelentes cuchillos, cuchillos de caza, cuchillos de campamento, en algunos casos, como este, por ejemplo, que es bastante de campamento, otro cuchillo de caza y de combate o defensa, que este es un excelente cuchillo también, muy lindo. Y seguimos mostrando, bueno, voy a mostrarle un par más. Acá tenemos un Skinner también, cuchillos de $5, viejo. Si es el tema, 5 o 6 dólares en acero de Damasco, ¿qué más quieres? O sea, y de una marca propia. Mira el espesor de la hoja, ¿ya? 4 milímetros por lo menos tiene ese. Y acá tienes otro también, envaseado cóncavo, especial para lo que es alimentación, para pelar, que son cuchillos muy, muy, muy de campamento. Vuelvo a insistir, estos son los reales cuchillos de campamento. Cuando me dicen a mí, ¿qué cuchillo de campamento me compro? Bueno, este es un cuchillo de campamento, pues viejo, este es un cuchillo de campamento, sí. Que no te gusta el acero, bueno, cómprate entonces el Easy 4 y paga casi $200 en él. Y si eso quieres escuchar, bueno, te lo digo entonces. Sí, porque hay muchos que llegan aquí preguntándome, no, es que yo quiero un acero no sé cuánto. Bueno, anda y gástate una pasta, pues, gástate $200, $300. Cómprate este, pues. El que está hecho en versión S90, parece que porque hay dos versiones, S30 y el S90. El S90 vale casi $300 en este cuchillo. Es una cifra ridícula, pues viejo, ridícula. Yo no pagaría $300 en este cuchillo, el original, ni loco. Con suerte pago 200, que es el límite que tengo yo en ese 30B. Pero no es por el acero, es solamente porque me gustaría tener el original también. Y tal vez lo compre, sí, lo más probable es que compre el original, ¿ya? Pero no me voy a ir al de $300, ni loco. Como máximo, como ya les dije, $200, ese es mi límite para cuchillos. Más que eso ya es que considero yo que es una locura. Ahora, si ustedes son personas adineradas que tienen dinero, obviamente no tienen para qué estar mirando este video, vayan y cómprense lo mejor de lo mejor, y cuchillos de $800, de $1000 incluso, y más, por supuesto que hay. Este es un video hecho para gente normal, para nosotros que somos más pobres, digamos, que no nos sobra el dinero, ni nos caen de las matas de los árboles, digamos, no nos cae el dinero, ¿ya? Así que esa es la razón por la cual insisto, cuchillos hay muchos, por supuesto que sí, pero yo les voy a seguir recomendando la cuchillería, no tan solo la china, ojo, es que tampoco se vayan al extremo conmigo y digan, no, es que tú solamente muestras cuchillos chinos. Bueno, el Chereid no es un cuchillo chino, es un cuchillo norteamericano, una marca gringa, ¿ya? El Chereid es una marca reconocida, norteamericana, que se fabrica en donde sea, da lo mismo. El nieto Apache que estoy recomendando acá tampoco es una marca gringa, tampoco quiero decir una marca china, quiero decir, es una marca española, obviamente, ¿ya? Así que no me estén diciendo que solamente recomiendo cuchillos chinos, porque no es así. El Marvels y el tío Henry, que también pertenece a Chereid, y bueno, era también norteamericano, siguen siendo marcas norteamericanas, porque al final ustedes mismos han dicho, o cuando se habla de marcas que se fabrican en China, siguen hablando de que son norteamericanas. Por ejemplo, bueno, no sé, pues Ka-Bar también manda al hacer algunos cuchillos a Hong Kong o a Taiwán. Así que, bueno, estas siguen siendo marcas norteamericanas, la Marvels y esta otra. Que la hayan comprado Pakistán o se fabriquen en otro lado, bueno, no sé, ya no es tema mío, pero la marca sigue siendo lo que es. Entonces, por eso les digo yo, hay muy pocas marcas realmente que fabrican en Estados Unidos, que en este caso sería Easy. No sé si algunos cuchillos de Ka-Bar también, y una que otra marca más, y el resto todos se fabrican afuera. O sea, si así es la cuestión, por la economía, ¿cierto? Así que, salvo algunos casos, como por ejemplo el Mora, por ejemplo, que es otro cuchillo que sigue siendo original, seguirlo recomendando para mí sería absurdo, porque tengo una opción, digamos, mejor, obviamente, que es esta, también de Brother, y,
y obviamente cuesta, claro, va a costar $15 más, tal vez, ¿cierto? El doble de lo que cuesta el Mora, pero te va a llevar un cuchillo mucho mejor, pues, mucho mejor. Ahora hay que tener cuidado con los cuchillos Scandi, porque por ahí escuché a alguien decir que no le salió muy bueno, qué sé yo. Bueno, los cuchillos Scandi son para lo que son, los cuchillos Scandi son para madera, así que no vaya a estar pensando que el Scandi es para ir a pelar manzanas o cosas así, por supuesto que no, pues. Que se puede hacer, sí, por supuesto que sí, pero no son cuchillos. No, el Scandi no es un cuchillo utilitario. Este es un cuchillo utilitario para todo servicio. El vaciado plano, ya lo he dicho hasta el cansancio 1000 veces. Este es un cuchillo que te sirve para todo, ¿ya? Este es un cuchillo que te sirve más que nada para madera. Que puedas cortar carne, por supuesto que sí, puedes cortar queso, como dice en la prueba a veces que hice yo, pero ahí les mostré y les dejé digamos, testimonio de que no cortan bien, porque no están hechos para eso. Este filo, este vaciado, está hecho para abrir madera, ¿ya? No está hecho para cortes de carne y esa cosa. Obviamente lo va a cortar igual porque tiene filo, si un cuchillo lo va a cortar, pero no lo va a cortar tan bien como lo haría otro cuchillo que está especializado en esa área, ¿cierto? Así que bueno, hay que ir aprendiendo, evolucionando y como digo, y vuelvo a insistir, aprendan a afilar, tienen que aprender a afilar, si les gustan los cuchillos, afilen. Si usted es solamente un coleccionista, bueno, compre, guárdalo y póngalo en la vitrina, no hay problema, no tiene para qué escuchar estas cosas que estoy diciendo yo, está bien, usted está en su derecho. Pero si tú quieres un cuchillo para usarlo, ir al campo, qué sé yo, tienes que ir aprendiendo, tienes que ir evolucionando, tienes que dejar de enamorarte de las marcas, porque eso siempre digo yo, sin enamoramiento, o sea, que no nos enamoremos de las marcas por marketing, porque finalmente, vuelvo a insistir, cuando tú te compras un cuchillo como este, cuchillo que casi ronda los $200, después no lo usas. De verdad, o sea, si eres una persona que no eres pudiente, ya una persona que no le sobra el dinero, te vas a comprar este cuchillo, vuelvo a insistir, y lo vas a dejar guardado. Y ahí va a quedar ese cuchillo, no lo vas a usar nunca. Y esa es la razón por la cual te digo, cómprate entonces un Brakimo, ya. Bueno, yo ojalá tuviera el original también, quiero comprarme el original, pero este es el que va a usar porque es un cuchillo que cuesta $25, es una copia, una imitación, por supuesto que sí, pero este lo va a usar. Estoy seguro que si tú tienes estos dos cuchillos, pero absolutamente seguro de que si tú tienes estos dos cuchillos, va a usar este y este no lo va a usar, lo va a tener guardado. Estoy seguro. Entonces, por esa razón te recomiendo tanto comprarte este Brakimo. Y vuelvo a insistir, porque es el mejor cuchillo que he encontrado hasta el día de hoy como para batoning, si es que te gusta el batoning. Viene el Zero Tolerance, sí, que me han dicho por ahí que lo quieren ver, también unos grandotes. Hay otro, el Doberman, no sé cuánto, que también lo voy a comprar, también lo voy a traer, lo vamos a probar. Pero son aceros igual que este, son en la misma línea. Son falsificaciones, obviamente, que tienen un buen espesor y van a ir bien en batoneo. Sin embargo, para mí, en diseño, este me gusta más que los otros dos, que el Doberman, ese tal Doberman, y me gusta más que el Zero Tolerance, porque el Zero Tolerance tiene una guarda doble, parece una espada corta, la verdad que no, un Gladius, no el Gladius, otro tipo de espada que la verdad que no me gusta. Así que, pero lo voy a comprar para el canal, si en el fondo es para probarlo, digamos, y verlo con usted, analizarlo. Así que bueno, se me ha alargado bastante el video. El tema, como vuelvo a insistir, y ya para terminar, es muy personal. Yo sé que aquí hay gente que le puede doler lo que diga o no, no lo sé. Yo trato de ser sincero nada más, muchachos. Miren, todos amamos, los que estamos, los que están viendo este video ahora mismo son personas que le encantan los cuchillos, aman los cuchillos, ¿cierto? Y por supuesto que siempre vamos a querer tener lo mejor, el top, el mejor de lo mejor. Muestro el 16 porque es como el icono de todo esto. Está el Ka-Bar, están los Brakimo, y el Lion Steel y hay otras marcas más, por supuesto que sí. Y también está la cuchillería española, por supuesto que no hay que dejarla de lado. Sin embargo, es como el icono, ¿cierto? Son estos cuchillos, digamos, de marca y con mucho marketing, qué sé yo. Y que yo lo entiendo porque a mí también me pasó lo mismo, vuelvo a insistir, pero tenemos que ser aterrizados. Y aquí hay que diferenciar. Si tú tienes dinero para comprarte un cuchillo como este y tenerlo guardado ahí en un estante, bueno, adelante, cómpralo, es tu dinero, es tu opción. Está perfecto. Ahora, si tienes dinero para comprarte un cuchillo como el Kudeman,
Por supuesto que sí. Ahora, si me llaman o me mandan los comentarios, como siempre lo he hecho por ahí, pues me preguntaban entre este y el SSK. Bueno, obviamente, cualquier cuchillo de Kudeman, que a mí me gusta el MT5. El MT5 sería como, yo cambiaría este cuchillo inmediatamente por el MT5 o por un cuchillo parecido como el JJSK2, parece que fue el que me preguntaba un suscriptor, que también está en Bowler, la hoja es muy parecida, pero no tiene esta estupidez de aquí arriba, estos cortes, obviamente que no los tiene, y por supuesto que lo recomendaría 100% por sobre este. Me encantaría tener ese cuchillo, claro que sí. Algún día cuando venda este tal vez me compre el otro. Pero tenemos opciones, ¿se dan cuenta? Entonces, si tú puedes llegar a ese tipo de cuchillo, puedes comprarlo, no tienes problema, adelante, cómpralo, bien, bien por ti, te felicito. Por supuesto que sí, está bien. Ahora, para el resto de los mortales que no pueden darse ese lujo, entonces están estos cuchillos, estos de aquí al medio, que son cuchillos que no son de marcas muy reconocidas, ni extremadamente grandes, a excepción del Nieto Apache, que es una marca conocida en España, por supuesto que sí, Sherade, que es otra marca reconocida mundialmente, que este es otra excepción, estos dos, y el resto ya que son chinitos, que está Sanremo, está Kesiguo, Brother, y el otro exponente que puse acá, que es Effengrow, que tienen muchos cuchillos más, ¿ya? Así que esta sería mi recomendación para el que no tiene plata y quiere comprarse un cuchillito de buena calidad. Lo he dicho muchas veces y espero que se les grabe bien. No se enamoren de las marcas y si quieren un cuchillo de marca, acá tienen, ya les vuelvo a insistir, Sherade. Tienen a Nieto, no sé, Nieto tendrá otros cuchillos también de buena calidad y a precios muy buenos como el precio que vendía este. No lo sé, pero bueno, pero eso ya tendremos que verlo. Así que ahora sí me despido para no alargar más esto. Creo que no se me fue nada más de haberles comentado, haberles dicho. No se enamoren, nada más. Les digo yo, no se enamoren. Y bueno, y sigan viendo mis videos. Ayúdenme con el like, suscribirse los que no se han suscrito. Y espero en los comentarios ahí que obviamente me dejen consultas, lo que ustedes quieran saber. Y bueno, para eso estamos. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta pronto. Bye bye.